Buen día a todos y a todas hoy. Hoy es un día feliz, totalmente feliz, porque veros, es que transmitís tanta energía, tanta alegría. Somos buenísimos. Sois buenísimos, es verdad. Y bueno, y que estemos aquí tantos, 4 grupos, empezando porque empezasteis los primeros en la Casa de Cultura, que yo me acuerdo que fui a leer con mis alumnas y mis alumnos a la Casa de Cultura, y bueno, esto ha ido creciendo y ahora hoy estáis aquí 4 grupos, empezando desde Vitoria-Gasteiz y que también han venido de Ollón, eso es una pasada. ¿Quiénes vienen de Ollón? Un aplauso a los de Ollón, ¡Oye, Terry! Bueno, y los de Ollón ahora un aplauso a los de Gasteiz. ¡Venga! Bueno, es un placer inmenso, os quiero dar las gracias y dar las gracias especialmente al voluntariado que está con todos vosotros y vosotras, porque son el motor, ellos han conseguido que lleguemos a esto. Y bueno, pues al Museo Artium por ceder el espacio, a la Casa de Cultura y bueno, qué deciros, que para mí es emocionante el veros hoy aquí, que la poesía nos una. Es algo maravilloso, que es lo que estamos viendo a lo largo del Festival de Poetas en mayo. Porque ya sabéis que estamos en Poetas en mayo, ¿no? Sí, todos tendréis que tener o una camiseta, por lo menos del festival, o el abanico, ¿eh? Así que el abanico lo hicimos para el calor, pero va a ser para otro mes. Bien, pues espero que disfrutemos muchísimo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y vamos a ver ¿qué nos trae esa maniobra? Confabulemos todos. ¡Maese Raposo! Ya le he dicho 30 veces que no deje los pellejos de vino delante de la barrica. Tropiezo. Calma. Dígaselo. Sí, dígaselo a maestro. Ahora vendré. Pero dígaselo pronto, que no pase como siempre. Ya están sus mercedes aquí. No les esperaba tan pronto. Precisamente ahora me disponía a preparar las fábulas para hacer mi padre. Señor conde de Peñaflorida, grande de España y tío mío, señor, cuánto honor verme aquí. Prometo a su merced el pronto pago de la deuda que tengo contraída con vos. Estoy a la espera de que el señor conde de Campomanes acabe de pagarme una deuda que ha conmigo y que no acaba de abonarme de ninguna manera. Este señor conde de Campomanes nunca ha sido precisamente muy señalado en el pago puntual de sus deudas, ¿sabe su merced? Y más cuando se trata de deudas de juego, ya sabe, naipes y demás. Nunca ha sido muy acertado en ello, precisamente. Vaya, hombre. Vaya, claro. Señor conde de Campomanes. Naturalmente no me refería a su merced, sino a su primo Diego, primo suyo y amigo mío de la infancia, que el señor obispo. Señor obispo, cuánto honor verme aquí, señor. No sabe cuánto preciso de su auxilio espiritual. Muchos y largos son mis pecados, su merced. Pero si cuanto antes confesiono que su merced conoce buena parte de mis pecados porque ha participado en casi todos. ¿Se acuerda su merced cuando estuvimos probando las virtudes? Sí. ¿Se acuerda cuando estuvimos probando aquello? ¿Se acuerda? Con permiso de su merced, voy a
hacer una confidencia. En cierta ocasión, el señor obispo y yo estuvimos probando las virtudes de... A ver si el vino daba o no daba la eterna juventud, ¿se acuerda, señor? No se cuenta nunca. No la daba, pero bueno, lo pasamos infinitamente bien. Señora Marqués, a continuación, me gustaría presentarles el león y la zorra. Un león que había sido muy fuerte era ahora un animal viejo y débil. No le quedaba energía ni para seguir a los animales más pequeños, que al verlo acercarse salían corriendo. A medida que pasaban los días, el león estaba cada vez más hambriento y al final se le ocurrió una idea para solucionar el problema. Se encerró en su palacio, dijo que estaba enfermo y pidió a los animales que fuesen a verlo. Algunos animales visitaron al león enseguida y el león aprovechó para atraparlo y hacerse una buena comida. Un día la zorra se asomó a la puerta del palacio. El león la vio y le dijo: Acércate, amiga mía, no me queda mucho tiempo de vida y quiero despedirme de ti como es debido. Nadie ha vuelto a ver a los animales que entraron en este palacio. Le dijo la zorra: no pienso acercarme a ti. Sé que tienes hambre y que quieres atraparme. Ya ves, si actuamos con prudencia y cuidado, evitaremos situaciones que pueden perjudicarnos. No sé cómo expresarles la emoción que me produce oír por primera vez aquellas fábulas que hace tiempo escribí en su boca, como si el tiempo no hubiera pasado, como si la forma y la naturaleza de los seres humanos continuara siendo la misma. Gracias. ¡Pica, pica, pica, pica! ¡Pica, cuervo maldito! ¡Pica tu antojo! Que por ahí no me sacarás ningún ojo. Con este cuento me